Si nosotros saliéramos a la calle, hiciéramos una encuesta y le preguntáramos a cualquier persona, especialmente a personas que son cristianas, que están asistiendo a una iglesia cristiana, ¿a qué vino Cristo? Se hizo encuestas y pruebas de esto. Y unos respondieron, vino para enriquecernos, para que nos llenemos de dinero. Ah, sí, ¿y cuál es la base bíblica? Yo mismo. Y dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Ah, qué novedad. Yo entendí siempre enriquecidos espiritualmente o en todo orden de cosas. Podría incluirse también la economía. Pero si nosotros estamos siguiendo a Cristo solamente por el dinero que Él nos pueda dar, pasaría lo mismo que en la época cuando Jesús ministró durante su ministerio en la tierra, y Él mismo le dijo que ustedes me siguen por los panes y los peces. Y hoy por hoy, la radio, la televisión, internet, es muy bueno, pero simultáneamente es muy malo, porque se escuchan mensajes bíblicos, pero hay muchísimos mensajes no bíblicos, y predicadores famosos, conocidos, le enseñan a la gente a seguir a Jesús por los panes y los peces. Y cuando los panes y los peces escasean, muchos dejan al Señor. Si vos como padre, tus hijos vienen a visitarte, ¡ah, qué bueno que viniste a visitarme! Sí, pero vine para pedirte dinero. Yo pensé que me venías a ver porque me amabas. ¿Te das cuenta? Entonces, no quiere decir que Jesús no nos va a ayudar económicamente, que Jesús no nos va a ayudar a componer el matrimonio, la familia y todo eso. No quiere decir eso. Pero esa no es la misión de Cristo. Esas son las cuestiones secundarias. Esas son las añadiduras. Y tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es la misión de Cristo? ¿Por qué Él vino a este mundo? ¿Cuál es la razón básica? Jesús mismo lo expresa con sus propias palabras. Él dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Toda la raza humana. ¿Perdido de qué? Aunque sea duro decirlo, toda la raza humana está bajo la ira de Dios, bajo condenación de Dios, porque nuestros pecados nos separan de Dios. Pero Él envió a su Hijo a morir en una sangrienta cruz, a pagar un precio tan alto para evitar que nosotros fuéramos al juicio final y luego condenados por la eternidad en el lago de fuego. Jesús no vino para enriquecernos. ¿Nos puede ayudar económicamente? Sí. ¿Nos puede ayudar en la pareja, en el matrimonio, en la familia? Sí. Pero esa no fue la misión básica. Ahora tenemos que poner las cosas en orden. Lo primero, primero. Y lo secundario, secundario. Así que Jesús dijo estas palabras en Lucas 19:10, después lo vamos a volver a mostrar. Él dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quizás te llame la atención que Él, siendo Dios, o el Hijo de Dios, dice el Hijo del Hombre. Él siempre se autodenominaba el Hijo del Hombre por dos razones, o quizás más, para demostrar su humanidad, sin negar su divinidad, y para identificarse con los seres humanos. En esa misma expresión, Él está declarando la misión básica, elemental, fundamental. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Toda la raza humana. Y me imagino que alguien dice, momento, pastor, y si uno es religioso, si uno está bautizado, si pertenece a una iglesia. ¿Sabes qué? Ni el bautismo, ni una religión, ni una iglesia, ni una denominación, ni una práctica cristiana no nos puede salvar del juicio. Solamente una persona que pagó un altísimo precio en la cruz, muriendo por nosotros, dando su sangre para pagar el precio del inocente por el culpable, por nosotros. Así que no, una iglesia no te puede llevar al cielo, una denominación, un pastor,
una práctica cristiana que a veces son buenas y necesarias, el bautismo, por ejemplo, la Santa Cena, etcétera, etcétera, pero esos rituales no te sirven ni me sirven a menos que Cristo viva en mi vida y que Cristo me sostenga y yo le siga hasta el final de mi vida para que al final pueda entrar a las mansiones del cielo. Y si somos buenos calculadores, hoy podemos recibir milagros, ocurren. Jesús sana el cáncer, sana de esto, de lo otro, pero ¿hasta cuándo te sirve ese milagro? ¿Te sirve para la eternidad? No, hasta el día que te vayas de este mundo, porque cuando te fuiste de este mundo, el milagro quedó. Y según cómo estás frente a Dios, entras al cielo o te vas al infierno. Yo con esto no me estoy volviendo muy simpático para los que me van a escuchar después en televisión, en internet, y quizás para algunos de ustedes, pero me gusta trazar la palabra de verdad, poner las cartas sobre la mesa y al pan y al vino, ¿no es cierto? No andar con engaños, entusiasmando de balde a la gente, porque Jesús te va a dar todo, pero primero hay que tenerlo a Él, Así que, debido a esa gran confusión que a veces por escuchar malas prédicas o malas enseñanzas en internet, en radio, en televisión o en iglesias multitudinarias, hoy vamos a ver la verdadera misión de Cristo, Y vamos a ver en primer lugar que Cristo vino a buscarnos y a salvarnos, como ya hemos mencionado. La Biblia enseña que todos somos pecadores. Alguien dirá, pero pastor, yo jamás maté a una persona, no hice un crimen, no asalté un banco. Bueno, hay personas que creen que ese tipo de pecado únicamente son pecados. Pero cuando tuviste o yo tuve un mal pensamiento, ya es un pecado. Cuando yo dije algo malo contra alguien, ya es un pecado. Por eso la Biblia, la palabra inspirada de Dios, nos encierra a todos en la misma bolsa y nos dice que todos somos pecadores. Romanos 3, versículos 22 y 23 dice: la justicia o justificación de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen o que confían en Él, pues no hay diferencia alguna entre los seres humanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos, están alejados de la gloria de Dios, de la presencia gloriosa de Dios. O sea que lo que nos separa de Dios es el pecado. El pecado nos separó y nos sigue separando de Dios. Y Jesús vino a pagar un alto precio para perdonar nuestros pecados, para que podamos tener de nuevo comunión con Dios. Y si un cristiano ha perdido la comunión con Dios, Jesús le está esperando para perdonarlo. ¿Para qué? Para que pueda tener comunión con Dios. Avanzamos. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y me detengo en este versículo, porque este versículo es como que muestra las dos caras de la moneda. La primera parte, terrible, y la segunda parte del versículo, maravillosa. Leamos con detenimiento, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, este es un lenguaje de español clásico. Nosotros no decimos la paga, decimos el pago. Pero vamos a hacerlo más latinoamericano, más argentino. La consecuencia de vivir en el pecado. Yo no estoy diciendo que el cristiano nunca peca, nos quedamos inmunizados contra el pecado. Pero circunstancialmente podemos tener un desliz y pecar, pero si estamos convertidos, nos duele y vamos corriendo al Señor y le pedimos perdón y Él nos perdona, nos limpia. Pero el que no está convertido se revuelca en el pecado, disfruta del pecado. Cuando más hondo está en el pecado, más feliz entre comillas es, porque cuando está solo tiene remordimiento de conciencia. ¿Y cómo lo sé? Porque yo no nací en un frasco esterilizado. Yo viví mi primera época en el pecado hasta los 23 años, donde Jesús por su gran misericordia me rescató, me limpió, me justificó.
Así que dice acá, porque la paga del pecado, es decir, la consecuencia de vivir pecando continuamente es la muerte. Muerte no quiere decir aniquilación ni exterminio. Muerte quiere decir separación de Dios. Así que la consecuencia de vivir en el pecado es la separación actual y eterna de Dios. Pero la dádiva, otra palabrita que no usamos usualmente, dádiva quiere decir regalo, el regalo inmerecido de Dios. Pero la dádiva o regalo inmerecido de Dios es vida eterna en Cristo Jesús o en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Vamos entendiendo. Eso enseña la palabra de Dios. Es muy simple, muy claro. Así que si vivimos pecando y así nos sorprende la muerte, no me va a decir que si estoy en plena fornicación o en adulterio, no, me voy al cielo, ni ahí. Pero pastor, ¿y si estoy bautizado? Vos te pudiste haber bautizado 10 veces. Y pastor, ¿y si yo tuve un cargo en la iglesia? Mirá, no hay justificativo, porque la salvación es condicional. Fuimos salvos cuando el día que nos arrepentimos y recibimos a Cristo. Estamos siendo salvos mientras conservemos nuestra fidelidad al Señor y seremos definitivamente salvos cuando entremos al cielo. Amén. Te digo esto porque hoy se proclama el calvinismo, salvo para siempre salvo. Y yo le digo, ¿y si te sorprende la muerte y estás en adulterio, en fornicación, robando? No, pero yo soy salvo. Absurdo. Esa es una doctrina satánica para que muchos cristianos se dejen estar, vivan una vida cristiana light y entonces vivan una vida que no corresponde. Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Así que Jesús nos salva gratuitamente, pero yo no me puedo lavar las manos y que Él ande de mi niñero detrás cuidándome. Yo tengo que ser temeroso de Dios y cuidar lo más precioso que Él me regaló y te regaló, la salvación de nuestra alma. Así que si vivimos pecando y así nos sorprende la muerte, nos iremos al infierno, por más que hayamos tenido una religión o hayamos sido miembro de una iglesia. Sin embargo, si en vida nos arrepentimos de nuestros pecados y si recibimos a Cristo en el corazón como Salvador y Señor, y si lo seguimos fielmente hasta el final de nuestra vida, cuando exhalamos nuestro último aliento y se detiene nuestro corazón, el Señor nos está esperando en la gloria del cielo y te dice: bienvenido, hijo, a la casa. Gloria a Dios. Qué riqueza ni riqueza, qué prosperidad ni prosperidad, qué sanidad ni sanidad. Prefiero andar enfermo, pero quiero llegar al cielo, porque esto es temporal y el cielo es por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, no tiene fin, es eterno. Y el Señor me mandó a predicar el evangelio de la Biblia, no un evangelio rebuscado, sino lo que enseña la palabra de Dios. Zaqueo, el jefe de los cobradores de impuestos, había recibido a Jesús en su casa y por sus dichos notamos que se había arrepentido de sus pecados. Lucas 19, versículos 8 al 10 dice: pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor: Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo o descendiente de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tengamos cuidado al interpretar este pasaje, porque alguno va a decir: Jesús le regala la salvación porque Él devolvió lo que robó. No. Jesús le regala gratuitamente porque ve arrepentimiento en Zaqueo. Ahora, las consecuencias del arrepentimiento es la devolución de lo robado. Lo que cuando uno verdaderamente está arrepentido, si yo robé, lo devuelvo. Ahora, si no estoy arrepentido, bueno, clean, para caja, para el bolsillo. Así que la verdadera misión de Cristo es salvarnos de la condenación del infierno y llevarnos al cielo al morir, si en vida nos arrepentimos. ¡Si en vida! Y yo te quiero preguntar, yo te deseo que vivas 1 siglo, 2 siglos. Estoy exagerando. Pero ¿quién tiene la vida comprada? Por eso tenemos que estar preparados, porque en cualquier momento podemos partir a la eternidad.
y ya no hay tiempo, no hay purgatorio, no hay segunda oportunidad. Ese es otro cuento del diablo. Sí, viví más o menos mediocremente, total, después de morir, tus parientes te van a prender vela, van a hacer una novena, te van a rezar para que del purgatorio entre al cielo. ¡Mentira diabólica! Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O voy al cielo o voy al infierno. Pensé que iba a decir amén. Bueno, tal vez te asusta un poco, pero estamos hablando sin rodeo, ¿no es cierto? Así que la misión verdadera de Cristo es salvarnos. No dice de Jesús el prosperador, no dice el enriquecedor, dice el Salvador. En segundo lugar, ahora vamos a ver las añadiduras de la salvación en Cristo. Añadiduras. Jesús habló extensamente acerca de las cosas que preocupan tanto a creyentes como a no creyentes. Pero y no debería, nosotros no deberíamos estar libres de preocupación. Deberíamos, en teoría, pero a veces nos falta fe. Y cuando no tenemos dinero, viene la preocupación. Y cuando enfermamos, quiere venir la preocupación. Y cuando un hijo viaja, quiere venir la preocupación. Y Jesús siempre le decía a sus discípulos, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Recuerdan? Bueno, algunos de nosotros quizás Jesús nos quiere decir eso también. ¿Por qué dudaste? Porque la duda es falta de fe. La incredulidad es falta de fe. Así que Jesús habló extensamente de las cosas que preocupan a la gente. Él dijo a la gente que no conoce a Dios. ¿Y qué cosa preocupa? La comida, la bebida, la ropa, la factura del teléfono, de la luz, del agua, del gas, del impuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Y la inflación y la cotización del dólar, y la lista es muy larga. Él dijo que estas cosas preocupan a los que no conocen a Dios. Conocer a Dios no se trata de un conocimiento intelectual, sino de algo empírico, una experiencia personal. Conocer a Dios de primera mano, porque a Dios no se lo puede conocer solamente leyendo la Biblia, solamente. Yo tengo que tener una experiencia con Jesús, un encuentro personal. ¿Cuándo? Y todos los días, porque si yo tengo una carta tuya, y no voy a hablar de carta porque suena anacrónico en este tiempo de hablar de cartas, si yo recibo un email, o recibo un WhatsApp, o un correo electrónico, etcétera, etcétera, bueno, y si vos me escribís todos los días, yo no te conozco. Yo te conozco someramente. Para conocerte, yo tengo que tener un encuentro contigo, hablar, compartir. ¿Me voy explicando? Y hay mucha gente que conoce la Biblia, pero que no conoce a Jesús. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y hay mucha gente que conoce a Jesús, aunque no sabe tanto de la Biblia. Con esto yo no estoy otorgando licencia para no estudiar, meditar y leer la palabra, porque la palabra tiene uno de los propósitos de enseñarnos cómo es Dios, pero puedo llegar a un conocimiento intelectual, teológico, académico de Dios. Y yo necesito tener también un conocimiento práctico, empírico, real, un encuentro diario con Él. Y eso me renueva, eso me fortalece. Yo no puedo decir, bueno, me estoy muriendo de sed. Yo sé la fórmula del agua. ¿Quién la recuerda? H2O. Las moléculas de oxígeno, hidrógeno. Pero sabiendo la fórmula química del agua, yo me puedo morir de sed. ¿Me explico lo que estoy tratando de transmitir? Yo puedo saber versículos de memoria y morirme de sed espiritual. Yo necesito beber el agua de vida, que es Jesucristo, comer el pan de vida, que es Jesucristo. Él dijo, el que come de esta comida nunca más tendrá hambre, nunca más tendrá sed. Y eso no se consigue solamente leyendo la Biblia, sino teniendo un tiempo diario con Él. Ay, pastor, está poniendo el dedo en la llaga, no tengo tiempo. Y te va a tener que hacer tiempo, querido, porque tengo que trabajar. Si el Señor te llama esta noche, va a tener que trabajar, dejar de trabajar de todos modos. Así que tenemos que guardar un tiempo para tener un encuentro con Él. Así que Él dijo, estas cosas preocupan a los que no conocen a Dios. Sin embargo, en Mateo 6:33 enfatizó, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué cosa?
comida, bebida, ropa, dinero, alquiler para la casa, cuidado para los hijos. Pero el diablo es astuto. Él quiere que busquemos las añadiduras, y que lo dejemos a Cristo de lado. No, Señor, el Evangelio de la Biblia enseña a buscar primero al reino de Dios. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Buscarlo a Jesús, buscarlo a Dios, su gobierno sobre mi vida. Y su justicia quiere decir lo que Dios demanda, lo que Dios espera, lo que Dios quiere de nosotros. Así que no es que Jesús no vino para ayudarnos en otras áreas. El problema está cuando esas otras áreas son las prioridades de mi vida y Jesús queda en una forma secundaria. Yo tengo que tener a Cristo en el primer lugar de mis prioridades. El primer amor, el primer tiempo, el primero de todo. Jesús quiere ser el primero. ¿Se escucha bien? Quiere ser el primero. ¿Sabés por qué? Porque Él, si hubiese estado vos o yo solo en este mundo, Él hubiese muerto igual en la cruz, por una persona, por Él que nos dio un tremendo valor. Así que buscar el reino de Dios y su justicia significa buscar a Dios, su gobierno, su voluntad, lo que Dios espera que hagamos, todo lo que vimos anteriormente. Y en Juan 14:6, un versículo que seguramente lo sabés de memoria, Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y por qué hago tanto énfasis? Porque se le hizo una entrevista hace poquito a un cantante famoso cristiano en el programa de Cala, un programa internacional secular. Y le dijeron, él declaró, el cantante cristiano, entre comillas, que Dios no es exclusivo de alguna religión. ¿Qué quiso? El otro le casó al vuelo y le dijo: entonces quiere decir que los islámicos pueden ir al cielo, porque Dios no es exclusivo del cristianismo. Dios no es exclusivo de nosotros. También el que cree en Mahoma se va a salvar. Pero Jesús está hablando de que Él es el camino, no un camino. Y dentro del cristianismo, o por lo menos la llamamos así, surgen algunos que dicen: bueno, puedes ir a Dios por María, por algún santo, por la abuelita que murió y ya está en el cielo. No, Señor, las verdades de Cristo son absolutas, no son relativas, es único, no se puede transar, no se puede negociar. El camino, la verdad absoluta, no relativa, y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, nadie va al Padre si no por mí. En 1 de Timoteo 2:5 dice la palabra: porque hay, ¿cuántos dioses dice que hay? Un solo Dios. ¿Y cuántos mediadores? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Se puede negociar eso? Anoche estuve leyendo un artículo en internet de una persona cristiana consagrada que estaba muy molesto con ese cantante internacional que en el programa de Cala, él declaró que Dios no es exclusividad de una religión. Quiso decir que Dios está entre todos. ¿Para qué vamos a ser cristianos? Podemos ser mahometanos, podemos ser islámicos, podemos ser animistas, podemos ser espiritistas. No, Señor, yo quiero decir, eso es satánico lo que dijo. Dios no es inclusivo, Dios es exclusivo. Sin cristianismo no hay Dios. No hay Dios, no te confundas. Si alguien me está mirando, si no sos cristiano, volvete cuanto antes, porque únicamente el cristianismo nos enseña de Cristo, nos enseña la misión de Cristo. Y entonces estoy un poco enardecido, alterado y enojado contra ese cantante tan famoso que no se juega. Él quiere quedar bien con el diablo y con Dios. No se puede. O soy del diablo o soy de Dios. Hay que ser radical en todas estas cuestiones. Así que, bueno, alguno lo habrá visto, otro no lo habrá visto. Hay otro cantante, supuesto pastor, que ahora va a celebrar Halloween. Va a celebrar. Y nosotros le estamos bombardeando al Halloween, diciendo: Halloween es satanismo. Halloween es del paganismo. Y un supuesto pastor dice que van a celebrar él en su casa y con toda su congregación Halloween. Que Dios nos libre.
Estamos en época de apostasía. Estamos en los tiempos finales. Cuidémonos, porque nosotros podemos ser arrastrados. Así que todas esas cosas que necesitamos son las añadiduras, pero no es la misión básica de Cristo. Y si nosotros buscamos solo las añadiduras, terminaremos siguiendo a Cristo por los panes y los peces como la gente de sus días. Alguno podría decir, conozco a alguien que Dios le ayudó económicamente. Sí, le puede ayudar. ¿Cómo que no? Yo conozco a muchos que nunca se convirtieron. Yo pensaba, conozco a una persona en este momento, estaba por ir a la quiebra, era cliente del banco donde yo trabajaba. Y me dijo, Aranda, ¿podés venir a orar por mí? Sí, con mucho gusto, fui y oré. Le estaba por embargar el banco todas sus posesiones, todos sus negocios, todo. Y oramos y ocurrió un milagro, se salvó. Yo dije, este va a ser un fiel seguidor de Jesús. Para la próxima semana estaba yendo al Gaucho Gil y a San la Muerte a rendirle culto. Dios santo, qué desagradecido, qué desagradecido. ¿Dios puede hacer milagros en gente que no es creyente? Sí, porque la Biblia dice en Mateo 5:45, dice así, que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué? Para demostrarle a Dios que le ama, pero eso no quiere decir que se va a ser salvo. Puede ser muy bendecido, pero cuidado, Dios te está mostrando su dulzura, su amor para que recapacites. Debo concluir. ¿De qué le sirve al ser humano recibir todas las añadiduras del reino de Dios? ¿De qué le sirve? Sin recibir la salvación del alma que Cristo vino a ofrecer. Jesús dice en Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nada. El alma es eterna. ¿Qué es el alma? Somos seres tripartitos. Tripartitos. Ahora en internet hay algunos que dicen que no, que tenemos cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu. No, señor. La Biblia enseña que somos tripartitos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Somos a semejanza de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que el alma está integrado por la mente, la psiquis, está integrado por las emociones, los sentimientos y la voluntad. 3 cosas componen el alma. Yo no soy este cuerpo, yo vivo dentro de este cuerpo. Mi cuerpo es transitorio, es un envase descartable. Aunque algún día el Señor me va a levantar de la tumba y me da un cuerpo nuevo. Pero yo no soy este cuerpo, yo vivo dentro de este cuerpo. Mi espíritu y mi alma son eternos. El cuerpo, como decía, es temporal, el alma y el espíritu son eternos. Hay una secta que dice que no, que vamos a quedar dormidos en la tumba. No, cuando nosotros partimos de este mundo, si somos salvos, entramos a las mansiones del cielo. Y Jesús, no San Pedro, con un manojo de llave, dice, bienvenido a casa, hijo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y ese día nos está esperando. Hermanos, tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor, porque este es un tiempo de relajamiento espiritual. Pero si nunca nos hemos arrepentido de nuestros pecados ni recibido a Cristo o lo hemos dejado, cuidado, cuidado. Quiero contarte una historia del conde Zinzendorf. Del conde Zinzendorf. Llevaba una vida disipada, una vida pecaminosa. Un día entró en una exposición de pintura, contempló allí un cuadro de un célebre pintor. Era la figura de Cristo crucificado. Había tal emoción en el cuadro que a medida que Zinzendorf lo contemplaba, las lágrimas brotaban a raudales de sus ojos. Permaneció largo rato meditando en sus propios pecados y en el inmenso amor de Dios hacia la humanidad, cuando exclamó repentinamente: ¡me ama! ¡Me ama! Y yo quiero decirte, Jesús te ama más que nadie en el universo. No existe alguien que te ame tanto, pero no te dice lisonja, te amo porque no me queda otra. Dio su vida por vos y por mí. Pensé que iba a dar un grito de júbilo y decir, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo vine a decirte que Jesús te ama. No quiero decir que esté de acuerdo con alguno de nuestros pecados, con ninguno. Así que me ama. Ahora, si Jesús te ama y murió por vos para rescatarte del juicio y condenación y para llevarte al cielo,
si arrepentido le confesás tus pecados, lo recibís en tu corazón como Salvador y Señor y lo seguís fielmente hasta el final de tu vida, ¿tomarás esa decisión ahora mismo? La próxima vez, no sé si habrá próxima vez, pero pastor, yo ya recibí a Cristo hace 10 años, yo hace 48 años, pero al año 49 yo puedo apartarme del Señor y perderme. Entonces yo esta noche, yo personalmente digo, Jesús, yo soy limitado y esta noche yo quiero consagrarme. Yo quiero decirte, Jesús, yo quiero que me ayudes a nunca jamás apartarme de ti. Que las luces de este mundo no me confundan. Yo quiero seguirte hasta que esté contigo en la gloria del cielo. Amén. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu te dice y me dice.